ver el tema del precio de materiales. Bien, el precio de materiales tiene que ver también, o es una parte importante de la elaboración de un costo unitario, de un presupuesto, porque la incidencia pues, de este componente en un presupuesto es significativo. Lo que necesitamos en una hoja de costo unitario, en donde tiene que colocar el precio de materiales, es un precio de materiales puesto en obra. Eso es lo que tenemos que determinar. Es decir, para calcular costo unitario o costos unitarios necesitamos el precio de materiales puesto en obra. ¿Cómo se determina ese precio? Es igual al precio de materiales en el centro abastecedor más un adicional por transporte del material que se conoce como flete terrestre, más otro adicional que es el almacenamiento del material, más las mermas que se puedan tener en ese material, más el costo del manipuleo y más los viáticos que se requieran para tener el material en obra, para ciertos materiales. En el centro abastecedor. Se puede entender como centro abastecedor el lugar de donde se adquiere el material y se lleva, se transporta hasta el lugar de obra. Ese lugar puede ser una fábrica, puede ser un distribuidor, ¿no? Una tienda, es decir, un proveedor, el quien provee y de dónde se recoge el material. Ese es el centro abastecedor, el precio en el centro abastecedor. La fórmula es muy sencilla de aplicar, como verán. Entonces, lo primero que vamos a calcular, ¿de dónde obtengo ese precio material, esos precios de material en el centro abastecedor? Si estoy calculando estos precios para hacer mi costo unitario, ¿cómo obtengo el precio del material en el centro abastecedor? Una forma es cotizando, haciendo cotizaciones. Es decir, envío pues cartas de cotización a los proveedores y ellos me responden con los precios de los materiales que solicitaban, ¿no? Los precios. Y generalmente el precio que nos dan es el precio en su almacén, en el lugar donde vamos a recoger, ¿no? Es decir, el precio en el centro abastecedor. Ese precio me van a dar. Y si mi obra está lejos de ese sitio, tengo que calcular pues un precio de transporte, ¿sí?
Aparte de ese precio de transporte, hay que considerar el precio del carguío y de descargar el material en almacén, ¿no? Es el manipuleo. Y así hay otros adicionales más que tenemos que considerar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar este cálculo, el cálculo del precio de material puesto en obra, considerando flete terrestre en primer lugar. 2.2.1, flete terrestre. ¿Qué es el flete terrestre? Costo del transporte. Es un costo, ¿no? Un costo adicional del precio del material debido ¿a qué? Al transporte. Al transporte de este material, de este insumo, desde el centro abastecedor hasta el lugar de obra. ¿Qué es lo que tengo que considerar en este flete? Cuando menciono lugar de obra, es decir, obra, debo de distinguir obras del tipo puntual y obras lineales. En obras puntuales, el lugar es, o el mismo lugar donde esté ubicada la obra, es el sitio hasta donde tengo que llevar el material, ¿verdad? Vamos a ponerle acá, finalmente en el almacén, ¿no? En una obra lineal también es en el almacén, pero ¿dónde está ubicado el almacén? Por ejemplo, en una carretera, una obra lineal, una carretera. ¿Está a la mitad? ¿Está al inicio? ¿Al final? ¿Tres cuartos? ¿Un tercio? ¿Dónde está? En distintos tramos. Estamos, o sea, lo que tenemos que situarnos en la situación de que estamos elaborando el expediente técnico, y cuando elaboro el expediente técnico estoy necesitando calcular precios de los materiales, ¿verdad? Y no tengo pues idea de qué empresa vaya a ganar ni dónde vayan a estar sus almacenes. Si es una obra de carretera de 50 kilómetros, cuando es obra lineal, generalmente el lugar geográfico a donde tenemos que hacer referencia para calcular fletes es al centro de gravedad de la obra. Es decir, si es una obra de 50 kilómetros, vamos a asumir de que el almacén o el transporte va a ser hasta el centro de gravedad, hasta el kilómetro 25. ¿Se entiende? Ya, ese es el criterio. Y otro aspecto que hay que considerar es en cuanto al tipo de carga. Tenemos cargas normales y cargas especiales. Carga normal, cualquier carga que se transporte pues, en los vehículos normales que tenemos de carga sin estar utilizando algún vehículo especial. Por ejemplo, carga normal de cemento, el acero, la madera, ¿no? Y la carga especial es aquella carga que requiere de un vehículo especial, ¿no? Maquinaria es carga, se considera carga normal. No. Los líquidos, o sea, combustibles, petróleo, gas, asfalto, esos para transportar requieren de un tanque cisterna, generalmente un vehículo especial, ¿no? El gas requiere de un vehículo especial, un tanque de gas, pues. Esas son cargas especiales. ¿El vidrio será una carga especial o normal? ¿Especial? O sea, ¿el vidrio tengo que transportarlo en un vehículo especial? No. El vidrio lo que tengo que hacer es embalarlo más bien especialmente, pero el transporte se realiza en cualquier tipo de vehículo. El embalaje es otra cosa, ¿no? Entonces no hay diferencia ahí. El vidrio es una carga normal. Carga normal. Lo puedo transportar en un camión de 2, de 3 ejes normal. En cambio, el petróleo necesita un cisterna. El asfalto necesita un termotanque, ¿no?
Entonces, cuando se habla de carga, se habla de un factor que se llama factor de retorno vacío. Factor de retorno vacío. Este factor de retorno vacío para la carga normal es igual a 1.0 y para la carga especial es 1.4. Es decir, el costo del transporte de la carga normal se multiplica por 1.4 para carga especial. Si transportar una carga de un lugar a otro costara 100 soles, digamos, por tonelada, 100 soles por tonelada, si fuera carga especial, ¿costaría cuánto? 140 soles, ¿no? Más el 40%. Entonces, para carga especial se afecta a ese factor de retorno vacío. ¿Qué otro aspecto hay que considerar? En cuanto a flete terrestre, tenemos que considerar también el factor de conversión. Factor de conversión para convertir distancia real a distancia virtual. Este factor de conversión está en función al tipo de carretera, a la altitud donde está ubicada, a la pendiente de la vía, a la región, ahí está, ¿no? Y aquí obtenemos el factor de conversión. Ahí, por ejemplo, ven, si una carretera es asfaltada y por ejemplo, la región es intermedia y selva, entonces su factor es 1.20. Para la sierra, para nuestro caso, si la carretera es sin afirmar, si la distancia real fuera 100 kilómetros, en una carretera sin afirmar, la distancia virtual sería 390 kilómetros, ¿no? El factor es 3.9, hay que multiplicarlo por 3.9. De esa forma se utiliza este factor de conversión para transformar kilómetros reales o distancia real a kilómetros virtuales o distancia virtual. Y los costos de carretera, los costos de flete están dados en función a la distancia virtual. Es un mecanismo que se ha establecido para poder determinar pues, precios de transporte en carretera, considerando la dificultad que implica circular o transitar por la carretera en condiciones variables, ¿no? Una cosa es que tu camión vaya por asfalto y otra cosa que vaya pues, por una carretera sin afirmar. ¿Dónde debe costar más? En una carretera sin afirmar, por eso hay que afectar por ese factor. Vamos a ver cómo se aplica en un ejemplo. Bueno, esos son algunos aspectos generales de lo que es flete terrestre y lo vamos a entender cuando desarrollemos el primer ejercicio de aplicación. Buscamos ejercicio de aplicación. Determine el precio del acero corrugado. Determine el precio del acero corrugado a abril del 2016. A abril del 2016. Y el precio de flete terrestre
para transportar dicho material desde Chimbote a Moquegua, entre paréntesis, lugar de obra. De Chimbote a Moquegua, entre paréntesis, Moquegua es el lugar de obra, ¿no? El lugar de obra. Sabiendo que el precio de la tonelada de acero en Chimbote, es de soles 1100. Es de soles 1100. A enero del 2003. A enero del 2003. Bien. Ahí están los datos. Los datos que nos han dado para este ejercicio son, primero, de que el origen de los materiales es Chimbote y la obra está en Moquegua. Me dicen que lo que hay que transportar es acero y me dan precio del acero corrugado. Precio del acero corrugado está 1100 soles la tonelada. En Chimbote a enero del 2003, ¿no? Es un precio del 2003. Y bueno, me están pidiendo calcular precio de flete y el precio del acero. Precio del acero, pero en Moquegua, ¿no? Incluido el flete a abril del 2016. ¿Sí? Eso lo están pidiendo. Esos son los datos. Bien. Empezamos entonces el cálculo del flete. ¿Cómo se calcula el flete? Ese cálculo está apoyado por decretos supremos que dicta el Ministerio de Transportes y que en ellos nos da a conocer los precios del flete terrestre. Hay varios decretos supremos. Nosotros vamos a trabajar con unos dos, vamos a ver. Podemos utilizar cualquiera indistintamente, pero siempre manejando el criterio de saber en qué fecha están esos precios. Sobre todo, ese es el detalle que hay que cuidar, ¿no? La fecha en la cual están los precios que voy a considerar en cada uno de estos decretos. Voy a trabajar primero con este decreto. A ver, empezamos primero acá. Lo primero que vamos a hacer es determinar la distancia virtual. Determinación
de la distancia virtual a obra. Para eso hago una tablita. En donde fijo el origen y el destino. Después voy a requerir una distancia real en kilómetros, un factor de conversión y por último voy a tener una distancia virtual en kilómetros virtuales. El origen del material, en este caso del acero, es Chimbote. El destino es Moquegua, pero la forma en que tengo que definir aquí los puntos origen-destino tienen que ser de tal forma que pueda pues tener fácilmente las distancias reales. Si le pongo de Chimbote a Moquegua, pues podría tener esa distancia entera, pero es más fácil, y viendo la información que vamos a ver ahorita, terminar primero de Chimbote a un lugar conocido o visible o importante, y de ese lugar hasta la obra o hasta otro, y así hasta llegar a la obra. Sabemos que Chimbote está en el norte y que una ciudad importante cercana a Chimbote es Lima, ¿no? Entonces puedo definir Lima, y de Lima voy a rápidamente encontrar de seguro la distancia hasta Moquegua. Directamente, ¿no? Sería una locura que de Lima me vaya hasta Arequipa, luego a Juliaca y de Juliaca a Moquegua, ¿no? O sea, tenemos que buscar una ruta, ¿verdad? Una ruta lo más cercana, lo más económica, se supone. Entonces, para este ejemplo, basta con esta definición de orígenes y destino. El de Chimbote a Lima y de Lima hasta Moquegua. Bien, ahora debo de colocar la distancia real que tengo desde esos puntos. En el decreto supremo 049 justamente tengo, acá está, todos estos decretos se los voy a copiar al delegado, me va a entregar su USB para que ustedes puedan también tenerlos y poder practicar, estudiar esta parte. Bueno, acá está. Decreto Supremo 049-2002 del Ministerio de Transportes, donde se aprueba el estudio de metodología de determinación de costos para el servicio público de transporte de pasajeros en ómnibus y de carga en camión. Y justamente aquí vemos unas tablas en el anexo 1, donde tenemos las distancias desde Lima hacia los principales destinos nacionales. Es decir, en la ruta Lima-Aguas Verdes, por ejemplo, dice desde Lima hasta Huaral, Huacho, Barranca, Pativilca, y aquí hasta Chimbote, por ejemplo. Y aquí tenemos pues las distancias parciales hasta cada uno de esos sitios, y también hasta la distancia real acumulada. Y tenemos también la distancia virtual para cada uno de estos sitios, ¿no? Ya está multiplicado por su factor de conversión. Ya está multiplicado por su factor de conversión. Podemos utilizar esta o directamente esta. Nosotros vamos a utilizar una metodología que permita establecer pues el procedimiento para determinar la distancia virtual desde el lugar abastecedor o del centro abastecedor hasta cualquier parte. Es como un ejemplo. Si tuviéramos, digamos, la obra por San Juan del Oro, ¿qué puntos consideraría como origen y destino? A ver, ¿qué puntos importantes? De Juliaca, el centro abastecedor va a ser Juliaca y San Juan del Oro es la obra. Empiezo desde Juliaca, ¿verdad? De Juliaca, ¿hasta dónde me voy? ¿Directo a San Juan del Oro? Sandia, yo preferiría un poco antes. O sea, la distancia de Juliaca a Sandia sí, podría ser, pero hay un detalle. Si es que voy de Juliaca a Sandia,
Juliaca está a 3.800 sobre el nivel del mar. Sandia está a 2.200. Bueno, 2.000. Sandino, ¿no? Sí, más o menos por los 2.000 está, ¿no? 2.000 metros. Entonces, y la carretera también es diferente en diferentes puntos, ¿no? Desde Juliaca hasta Putina tenemos una carretera asfaltada, pero desde Putina hasta allá ya es una carretera afirmada. Es una afirmada. Y quizá de Sandia hasta San Juan sea, algunas partes sea carretera afirmada y quizá haya troche en algún sitio, ¿verdad? Entonces debo de conocer esos detalles. Para definir esas distancias reales, antes tenía que ir al lugar de obra, tomar distancias con la camioneta, medir con el orómetro, ¿no? La distancia. Pero ahora esa tarea nos es facilitada mucho con Google Earth. ¿Han utilizado esa herramienta, Google Earth? Es una herramienta que permite justamente obtener distancias muy próximas a las reales. Es prácticamente, son fotografías satelitales a gran resolución que les permiten obtener distancias reales. Es una herramienta muy utilizada para hacer este tipo de cálculos. Así que, si es que necesitan la distancia real desde Juliaca, digamos, hasta un sitio que nunca han llegado, entonces esa herramienta es interesante de utilizarla y aplicarla. Ya no necesitan viajar. Bueno, continuemos con nuestro ejemplo. Entonces, el procedimiento que vamos a ver es un procedimiento aplicable pues, a ese tipo de casos, ¿no? En donde no van a estar pues, en estas tablas, ¿no? Aquí para nada aparece San Juan del Oro, ¿no? Entonces, si tengo que llevar el acero desde Chimbote hasta San Juan del Oro, haré pues, ¿no? Chimbote, Lima, ¿y de Lima a dónde? De Lima a Arequipa, y de Arequipa a Juliaca, ¿no? ¿De Juliaca a dónde? De Juliaca a Putina, Putina a Sandia, y de Sandia a San Juan del Oro. Más o menos eso sería toda la ruta que tendría que seguir. Y para esas tendría que ir averiguando las distancias. Hasta Juliaca voy a tener estas distancias en estas tablas, pero de Juliaca para San Juan del Oro ya tengo que recurrir a otras tablas de distancias locales, digamos. En este caso, en este primer ejemplo, vamos a hacer lo más rápido, que es utilizando estas tablas. Y tenemos acá de Lima a Chimbote una distancia real total de ¿cuánto? De 428.34 kilómetros. Y de Lima a Moquegua, de Lima a Moquegua, ¿es usted en la ruta? ¿Oroya, Tarma? No. Lima, La Oroya, Huánuco, Pisco, Huayta, Bancay, no. Tacna, ¿no? Acá está. Lima, Tacna, La Concordia, ahí. Entonces, desde Lima, Cañete, Pisco, Nazca, Camaná, Repartición, Mollendo, Matarani, Moquegua, ahí está Moquegua. ¿Cuánto es? 1146.58 kilómetros. El factor de conversión. Para este caso, como son carreteras en la costa, son carreteras ubicadas en la costa y son carreteras asfaltadas, ¿verdad? Desde Chimbote a Lima es asfaltado, de Lima a Moquegua es asfaltado. Entonces el coeficiente del factor de conversión es igual a 1 en ese caso. Entonces, factor de conversión aquí 1.5. Entonces la distancia virtual del producto de estos dos viene a ser el mismo. Teniendo un total de ¿cuánto suma?
2.584.92 kilómetros. Perdón, 584.92 kilómetros virtuales. Bien, una vez que ya tenemos la distancia virtual total, podemos ya empezar, o ya podemos determinar el costo del flete. Nos ponemos bien. La metodología para determinar los costos de flete es primero considerando flete de 0 a 500 kilómetros virtuales, soles, y luego el flete por el resto, para este caso. En el Decreto Supremo 049-2002 tenemos, aparte de estas tablas, este anexo 1, ¿verdad? Tenemos otro anexo en donde están ya los precios de flete. Acá, por ejemplo. Presten atención. Los precios están a noviembre del 2002. Los precios están a noviembre, con la fecha noviembre del 2000, vigentes a noviembre del 2002. Y por ejemplo, observen, para vehículos C2 o camiones de 2 ejes que pueden trasladar una carga útil de 10 toneladas, para 46 kilómetros virtuales, por ejemplo, el precio es 295.53 soles, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar la distancia virtual correspondiente, y en esta primera tabla, ojo, esta primera tabla nos da los costos kilómetro virtual para transporte de carga en camión por carretera en soles de 0 a 500 kilómetros virtuales, de 0 a 500 kilómetros. Entonces, por eso aquí en el cálculo pongo primero de 0 a 500, y eso ustedes van a hacer cuando la distancia virtual total excede pues los 500, ¿no? En nuestro caso es 1500, tiene un exceso, y el primer tramo de 0 a 500 tiene un precio diferente al el resto de kilómetros. Entonces, en esa tabla busco el costo correspondiente a 500 kilómetros virtuales. No, acá está, ¿no? Kilómetros virtuales. El último valor va a ser, ahí está. Entonces, viendo esta columna, la primera columna es para un vehículo, un camión de 2 ejes a 10 toneladas. Y los primeros 500 kilómetros virtuales tienen un costo de ¿cuánto? De 755.43. Ojo, ojo, todavía no lo noten, pero eso es para 10 toneladas. Es para 10 toneladas. Lo que tengo que anotar es el costo para
1 tonelada. Entonces, ¿cómo hago para 1 tonelada? Lo divido entre 10. Sería 75.54 soles por tonelada. Ahora sí está por cada tonelada, ¿no? Si va a transportar 15, 14 toneladas, ustedes dividen este precio entre la carga útil del vehículo, es el mismo valor van a calcular, con alguna diferencia por redondeo, pero básicamente es el mismo valor. Y otro detalle más, ya aprovecho para indicarles, observen aquí, que tenemos aquí para carga normal y hay una segunda columna para carga especial, es decir, con el factor de retorno vacío correspondiente a carga especial. Multipliquen, por ejemplo, 673.38 por 1.4, es decir, el factor de carga especial, ¿no? El factor de retorno de vacío para carga especial, factor de retorno vacío. Claro, sale 942.33. Ha sido afectado por el factor 1.4 correspondiente a carga especial. ¿Ya? Entonces hacen esa división, en todos los casos es lo mismo. Si ustedes dividen 1010.07 entre 15, va a salir 67.34, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuánto cuesta transportar 10 toneladas? 419 kilómetros virtuales. Cuesta 673.38 soles. 1 tonelada sería 67.34. ¿Sí? Entonces, si ustedes dividen 1010.07 entre 15, entre 15, va a salir 67.34 aproximadamente. Verifique. ¿Aproximadamente o exacto? Ya bueno, redondeando, ¿no es cierto? Pero en algunos casos se va a pasar o va a bajar, va a haber alguna diferencia, pero básicamente es lo mismo. ¿Ya? Está claro, ¿verdad? ¿Cómo se utiliza esta tabla? Entonces, para los primeros 500 kilómetros virtuales utilizo esta tablita que es justamente para ese tramo, para esa distancia. Continuando en este decreto 49, tenemos esta otra tabla. Dice costos para transporte de carga en camión por carretera, módulo más de 500 kilómetros virtuales. Entonces aquí vamos a obtener el costo para el resto de nuestro problema. A partir de 500, ¿cuánto tenemos de diferencia? 1574.92 menos 500. Sería para 1000.92. Redondeando es 1075, ¿no? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto es según este tarifario? Buscamos ahí está 800. Kilómetros virtuales, ¿no? 700, 800, 900. 1074. 75. Acá está. Ahí está, ¿no? Para 10 toneladas, 16. 1075, 1624. 1624 soles. Pero requerimos para 1 tonelada, sería entonces 162.40 soles por tonelada. Entonces el flete desde Chimbote a Moquegua será la sumatoria. $237.94 soles por tonelada, o 237, perdón. Este precio, ¿a qué fecha está? ¿A qué fecha está? Acá está, ¿no? 2003. A noviembre de 2003. Entonces,
Pues hay que poner ahí, ¿no? A noviembre del 2000. Listo. Ya tenemos el precio del flete. Ya tenemos el precio del acero a enero del 2003. Lo único que queda ahora es actualizar. Se pueden actualizar precios utilizando índices de precios publicados mensualmente en el diario El Peruano, en las normas legales. Sale una tabla de índices de precios para 6 áreas geográficas, en donde podemos ver la evolución del precio en el tiempo, cómo ha ido cambiando el precio, cómo ha ido aumentando o de repente bajando el precio de algún insumo. Y vamos a aplicar esa relación. El precio de un material a una fecha de reajuste, a una fecha actual, a una fecha de reajuste, vamos a poner así, el precio de un insumo, SUFI, ¿no? Un material cualquiera, a una fecha de reajuste es igual al precio de ese material a una fecha anterior, a una fecha base, multiplicado por el índice de precios correspondiente a un índice unificado del material que estoy calculando a la fecha del reajuste, a la fecha más actual, sobre el índice de precios del índice unificado del material que estoy queriendo actualizar a la fecha anterior, a la fecha base. Lo que necesito calcular es el precio de qué material. Primero del flete terrestre. ¿Sí? El flete terrestre. A la fecha de reajuste, ¿cuál es la fecha actual a la que me piden actualizar? Abril 2016. ¿Eso va a ser igual? O bueno, ¿esto a cuánto es? Esto es lo que necesito calcular, ¿verdad? El precio del flete terrestre a noviembre del 2002, ahí está, ¿no? ¿Ustedes ven acá? Noviembre del 2002, a esa fecha están los precios. ¿Cuánto nos ha salido? 237.94 soles por tonelada. El índice de precios para el índice unificado SUFI, el índice unificado de flete terrestre, aquí es igual, no el índice de precios, sino el índice unificado. Ese índice unificado lo extraemos de un diccionario de índices unificados. ¿Observen ahí? Este es el manual de índices unificados, un diccionario que les proporcioné, pero en el curso de S10. ¿Sí? ¿Lo tienen ustedes? Sí lo tienen. No. Igualito se los voy a copiar ahora. Ahí está la letra A, B, C, D, E, F, ahí está, ¿no? Flete terrestre, el índice es 32. Vamos a listar del acero corrugado. Del acero corrugado a acero de construcción corrugado, índice 0,3. ¿Del cemento cuánto era? 21. Busquen el C, ¿no? C. 21. Cemento Portland tipo 1, 21. ¿De la mano de obra cuánto era? ¿Se recuerdan? 20. Mano de obra, 7. 47, ¿no? Entonces eso ya poco a poco van a ir memorizándose, pero en este diccionario está esos índices. Acá está en forma resumida y en forma detallada por acá. Los índices unificados, ¿no? Para eso se usa este diccionario. Muy bien, habiendo visto eso,
Procedemos entonces a continuar con nuestro cálculo. El índice unificado del flete terrestre era 32. Muy bien. Entonces lo que necesito es el índice de precios, ¿no? Índice de precios del índice unificado SUFI, es decir, de 32 de flete terrestre a la fecha del reajuste, es decir, a abril del 2016. El índice de precios de flete terrestre a abril del 2016 lo voy a determinar, lo voy a sacar de las normas legales publicadas con el diario El Peruano, generalmente acá a mediados de mes. Presten atención, publicados a mediados de mes, y se publican los índices de precios del mes anterior. Es decir, hoy estamos 19 de mayo, ¿ya? 19 de mayo, a estas alturas ya se tienen los índices de precios, pero no pues de mayo, ¿no? De mayo todavía lo vamos a conocer en julio, ¿verdad? Porque recién vamos a ver cómo evolucionan los precios en este mes. Abril. Entonces, a esta fecha debemos tener los índices de precios del mes anterior, de abril, ¿no es cierto? Y precisamente, hoy día, el 19 de mayo, ha sido publicado ya los índices de precios. Aquí está. Lo he descargado de las normas legales del diario El Peruano. ¿Observan ahí? Lo publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Dice: aprueban índices unificados de precios para las 6 áreas geográficas correspondientes al mes de abril del 2016. ¿Qué día ha sido publicado esto? Acá está, 19 de mayo del 2016. O sea, hoy día justamente ha sido publicado los índices de precios de abril del mes anterior. Entonces se publican con un mes de retraso. ¿Cuándo ha sido aprobado esto? El 16 de mayo. O sea, el INEI lo ha aprobado el 16 de mayo y recién se está publicando el 19. O sea, más o menos se aprueba a mediados de mes.